Ahora, al hablar de noticias importantes y de verdaderos periodistas, saludar a nuestro colega, compañero, amigo, Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura, te mando un abrazo. Un abrazo recibido y plenamente correspondido, Toño. Pues estoy muy asustado. Yo te quería decir que estaba muy bien hasta ver esos personajes que proyectas en la pantalla de Sin Censura, Manlio Fabio Beltrones. Sí. Yo, en el momento en que te escuché hablar de los zánganos, dije, a ver, hasta donde mi modesta formación me permite, yo recuerdo que los zánganos son estas abejas ojonas. Y entonces vi a Manlio Fabio y lo vi ojón y lo vi que no puede hablar muy bien. Y dije, otra característica de los zánganos es que tienen una lengua muy corta y precisamente por eso no pueden extraer el néctar. Entonces este señor tampoco ha podido extraer el néctar de la política, aunque sí tiene unas manos muy rápidas para el atraco, mi querido Toño. Entonces, estoy muy asustado de estos personajes que quieren regresar a la política. Pues, ¿qué te parece que empezamos con ese tema de volada, ¿no? De los personajes que quieren regresar a la política, los que ya tenemos. Efectivamente, es preocupante pensar en sujetos que, pues, mucho daño le hicieron al pueblo de México en sus gestiones, como gobernadores, como legisladores. Estamos hablando del mismo personaje, de Manlio Fabio Beltrones, imponiendo a su familia con el mayor nepotismo, puesto que su hija pues también ha estado también ahí en puestos de poder, y bueno, que para muchos representan hasta un riesgo político absoluto. Yo pregunto, querido Ricardo, ¿verdaderamente alguien votaría por alguien como Manlio Fabio Beltrones? ¿Alguien en su sano juicio ahí en Sonora? ¿O vamos al presentarle la boleta que le presentaron un personaje como Manlio Fabio Beltrones, alguien verdaderamente diría, ay, no, sí, este priista es mi candidato, tanto bien le ha hecho a México? ¿Tú qué opinas, querido Ricardo? Yo opino que no. Yo creo que nadie efectivamente en su sano juicio votaría por un personaje con estas características de zángano que tiene Manlio Fabio Beltrones, pero en la entrevista que ayer mismo se concedió y que los medios de comunicación chayoteros recogieron para bien del priista, pues él no descarta ir por una candidatura plurinominal. O sea, se registró, pero dijo, tampoco descarto ser plurinominal. La cosa es estar en activo, dijo este personaje, pero regresa Beltrones a la arena política. Sí, el Manlio Fabio, el longevo y tramposo político priista, quiere volver, Toño, a ser senador otra vez. Ya lo fue de 2006 a 2012 en épocas del mejor aliado del PRI, en épocas de Felipe Calderón, porque sabe que Beltrones, Calderón, los priistas, los panistas trabajaron como uña y mugre. Pues no le bastó a Beltrones y quiere regresar a hacer sus movidas chuecas. Y ayer se registró en la sede del PRI como precandidato al Senado de la República para participar. No sabemos si por la vía plurinominal o por la vía electoral, donde nadie votaría en su sano juicio, pero va por el Frente Amplio por México, que mal encabeza la nada brillante Xóchitl Gálvez. Pero, Toño, Beltrones no llega solo. No, trae consigo su enorme caudal de mañas, de engañifas y de trampas, pero tampoco crea usted que es lo único que trae. Beltrones también trae cargando a cuestas un fardo, esa larga lista de señalamientos y acusaciones por corrupción, por violencia y por vínculos con el narcotráfico, porque evidentemente los trae, pero él confía en la desmemoria. Nosotros no, nosotros confiamos en la memoria y en los datos duros. Porque Beltrones tiene un largo historial delictivo, hay que decirlo y hay que subrayarlo. Tiene una enorme y escamosa cola de dinosaurio, pero como es cínico y cara dura y desfachatado, Beltrones ha salido con la gracejada ayer de que quiere ser una leal representación de Sonora
para conservar lo bueno y cambiar lo que no funcionó. Bueno, si ese es su ánimo, entonces debió haber permanecido en el retiro de amigo de Ciro Gómez Leiva, porque ya ves que son amigos de piquete de ombligo. No lo digo yo, no lo dice nadie más que el propio Ciro Gómez Leiva. Pero vaya mentirota que se está aventando Manlio, siguiendo su tradición de mentiroso, porque este personaje no está renovado para nada. Pero vayamos poco a poco, Toño. Beltrones ya no es aquel personaje de hace 20 o 30 años, cuando el PRI todavía tenía poder. No, Manlio, ya lo vio usted en el video, ya está cansado y se le ve incluso, aunque ojón, marchito. Y es que hace más de 30 años que Beltrones no sube a los encordados políticos. Hace, digamos, 33 años, para ser un poco más preciso, que Beltrones participó en su última contienda electoral, cuando ganó, por supuesto que a la mala y con muchas trampas, la gubernatura de Sonora. Y ahí, en esa época, era precisamente cuando comenzaba apenas el declive de la hegemonía del PRI. Pero, ¿quién es Beltrones, Toño? ¿De dónde viene? ¿A qué dedica a sus socios? ¿Y cuáles son sus intereses? Manlio Fabio Beltrones Rivera, que es pariente de Ernesto Rivera, uno de los hombres fuertes del periódico Excelsior, pero que se lo tienen bien calladito, actualmente tiene 71 años y es un político cascado que inició su carrera política hace casi 50 años, en 1976, de la mano callosa de Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Qué mano callosa? La garra callosa de ese barbaján. Y usted recordará a Gutiérrez Barrio, el sombrío y funesto represor del movimiento estudiantil del 68. Pues ahí, con el padrinazgo del padre de la represión, del padre de la persecución y del espionaje, ahí se formó Manlio Fabio Beltrones, este aspirante nuevo o revivido al Senado por el PRI y por este Frente Amplio. Pero Beltrones también fue hijo pródigo del salinato, porque Manlio Fabio fue secretario particular del subsecretario de Gobernación en el sexenio precisamente de Salinas de Gortari, y da la casualidad de que el subsecretario era precisamente su mentor, Fernando Gutiérrez Barrios. Pero Manlio creció y dejó de ser agente de la polémica y triste y terrorífica Dirección Federal de Seguridad. ¿Cómo? Sí, porque fue agente de esa terrorífica dependencia. Ahí están las credenciales y todo. Él las quiso desestimar cuando salieron en su momento, pero ahí estaba la fotografía, aunque en blanco y negro, pero de ese agente de la DFC terrorífica. En fin, en febrero de 1997, ya para irnos un poquito más para acá, tampoco lo dijimos nosotros. The New York Times denunció que Beltrones habría participado en reuniones de alto nivel con narcotraficantes. ¿Para qué? Para protegerse entre ellos, para que Manlio protegiera las operaciones de estos grupos criminales. Específicamente, habría sido cómplice del llamado Señor de los Cielos, de Amado Carrillo Fuentes. Ahora, por si fuera poco, el propio Times señaló que Beltrones podría haber estado involucrado en el desvío de recursos públicos por campañas políticas. Y es que además de ser un actor clave en la consolidación de las reformas neoliberales de Peña Nieto, usted ve a Beltrones sonriente siempre con su jefe Peña Nieto, pues fue presidente del PRI. Y entonces, como presidente del PRI y gente de toda la confianza del inepto Enrique Peña Nieto, estuvo a cargo precisamente de las campañas del PRI con la aprobación de Peña. En Chihuahua, por dar un dato, el monto de recursos, Toño, alcanzó alrededor de 14 millones, no de pesos, de dólares, según los contratos del gobierno y los registros bancarios revisados por el Times y
que se dieron a conocer. Es decir, este personaje es absolutamente siniestro. La gente normal, la gente, digamos, informada, evidentemente no votaría ni por Manlio, ni por Lili Téllez allá en Sonora, porque son de los suspirantes. Sin embargo, este personaje trae todo un arsenal, insisto, de trampas, de engañifas, de muchas cosas que le son consuetudinarias al PRI. Entonces, si me preguntas qué intereses podría tener el Frente Amplio, pues es justamente ese. Sí, a estos personajes siempre les caen muy bien las triquiñuelas y hacer toda clase de fraudes. Usted vea nada más, dice una frase y dice bien, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahí está usted viendo a Manlio Fabio Beltrones, pues ya para qué se los describo, el Cerillo Anaya, el propio Peña, Ricardo Monreal, en fin, personajes, diríase, de dudosa procedencia, y no se ve incómodo. Este es Pepe Woldenberg, es que él era el presidente del IFE, no importa, estaban dialogando porque era su tarea, no vaya usted a creer que se estaban poniendo de acuerdo en lo oscurito, no sea mal pensado, evidentemente, como diría mi querido Vicente Serrano, pues es una ironía. Estos personajes son tramposos, Toño, y están reviviendo. Yo creo que, bueno, Manlio no es de Guanajuato, pero si tiene alguna similitud con las momias de Guanajuato, pues puede ser pura coincidencia. Quiere regresar a los muertos vivientes de la política, mi querido Toño. Que insisto, no tendría como que ninguna razón, pero híjole, esos personajes que tienen detrás de asesores están muy mal, ¿no? Creo que deberían de ser despedidos, empezando por haber designado a Xóchitl Gálvez como la candidata, mantener a personajes en el partido como Alito Moreno, como Marco Cortés y etcétera, y revivir estas momias que además de todo sí dan miedo, estas momias sí dan miedo. O sea, si uno ve la película en estos momentos de Santo contra las momias de Guanajuato, pues es una película clásica, padre, ¿no? Que nos podría gustar mucho y a lo mejor nos da risa debido a los muy malos efectos, pero esta momia sí da miedo, lo decía desde hace rato, querido Ricardo. Esa me gusta mucho, mi querido Toño, es Santo y Blue Demon y 1000 máscaras contra las momias de Guanajuato, y pelean en Guanajuato precisamente en una arena muy emblemática que, por cierto, el ring está manchado todo de sangre, se ve, está ahí representando al personaje, digamos, maloso, Tinieblas. Entonces era el joven Tinieblas, porque esa momia grandota que usted ve en pantalla era nada más ni nada menos que el maestro Tinieblas. Y bueno, pues sí se parece. Todavía no existía Luche. Y por cierto, déjame decirte que se retoma como era antes el Museo de las Momias allá en Guanajuato, porque antes uno llegaba al Museo de las Momias desde el Panteón. Entonces uno tenía que cruzar el Panteón y tenía que bajar una escalera, ahí sí daba miedo al estilo Manlio Fabio, tenía que bajar una escalera de caracol y llegaba ya al Museo de las Momias y estaban sin vitrina, ¿no? Las momias estaban ahí paraditas como este señor, sin vitrina, sin vidrio ni nada, y había turistas que hasta se llevaban cachos de las momias pensando que eran de cartón y pues no. Sí, pero también sale Fernando Belauzarán, si no mal recuerdo, es el guía, ¿no? Sí, cierto. Creo que sí, tienen ¿no? ahí al guía. Sí, cierto, tienes toda la razón. Sale un chaparrito ahí. Sí, cierto. No queremos contar, si usted no ha visto la película, no queremos contarle el final ni nada, pero la mayor parte de las acciones fuertes se dan precisamente, yo creo que en los últimos 20 minutos, ¿no? De la película. Sí. Pero muy buena, mi querido Ricardo, la verdad es que buena. En eso a lo mejor en esa creatividad deberían inspirarse estos personajes, y todo lo contrario, ¿no? La riegan, hacen sus cierres de campaña en lugares que uno no entiende,